Hoy traemos novedades. Hemos preparado un podcast algo diferente y no es el tema que tratamos, que también. Pero hoy vamos a ver dos posturas científicas distintas para ver con cuál te quedas tú. Bienvenido. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Estamos aquí preparadísimas para empezar. Antes de nada, lo que me gustaría que hicieras es que vieses bien de lo que vamos a hablar hoy, es si los polos opuestos se atraen, que tengas ya esa idea y que estés muy atento a lo que vamos a plantear para que al final del podcast veamos si has cambiado un poquito de opinión, a ver qué te parece. Como te digo, vamos a ver dos visiones, dos posturas sobre esta misma temática y ambas las van a presentar mi Dafne Cataluña y mi Rebeca Gómez. ¿Cómo estáis? Que muy estáis buenas, aquí con unas ganas de empezar. No nos queremos ni mirar a los ojos. Muy buenas. Estamos ahí con la artillería preparada cada una. El tema de hoy hablamos sobre la pareja, sobre la atracción de la pareja, si se atraen o no, las personas que son diferentes, algo que hemos escuchado en infinidad de ocasiones, ¿no? Si os parece bien a las dos, que ya esto ya lo hemos hablado, venimos aquí muy preparadas, vamos a seguir un modelo como el de los debates políticos, que además hemos vivido tantos últimamente que los tenemos fresquitos en la memoria. Así que yo os planteo un tema y vosotras habláis sobre ello, cada una con su postura. ¿Os parece así? Fenomenal. Vamos a adelantar un poquito, como dirían en la tele, cuáles son los bloques que vamos a tratar hoy. En este caso, el primero sería sobre personalidad y forma de ser. El segundo sería sobre ocio. Y el tercero llegaríamos a la atracción y el sexo. Ok. ¿Vale? Dejamos la traca para el final. Hoy os pido un debate limpio, con mucho respeto. Pero empezamos, si os parece. Tiene la palabra Dafne Cataluña. Empezamos por personalidad y forma de ser. ¿Dafne? Hecho. Venga. Vale, entonces vamos a enmarcarnos cada una en una postura. Yo, por mi parte, voy a presentar información basada en la evidencia, pues que afirme que es verdad que los polos opuestos se atraen, ¿vale? Y en el caso de Rebe va a ser al contrario. Ella va a defender que los polos que son más similares son los que se atraerían, ¿vale? Vale. Entonces, en relación a la personalidad, yo he encontrado pues una investigación que han hecho Manon Sepingen y sus colegas y que han publicado en una revista pues que es muy, muy conocida, que es Nature, y allí ellos han encontrado que hay algunos aspectos de nuestra personalidad que no funcionan bien cuando son iguales. Y además es uno de ellos muy, muy, muy famoso, que es la extraversión. Ellos han encontrado que cuando las dos personas tienen el mismo nivel, parece que eso no correlaciona con bienestar psicológico. Si nos ponemos un poco en la situación, pues probablemente no se dejarían hablar el uno al otro, ¿no? De tantas cosas que tienen por contarse. O sea, que esa es una faceta de la personalidad que funcionan mejor cuando se tienen en niveles distintos. Y es una faceta importante, ¿verdad, Rem? Y otra de ellas tiene que ver con la meticulosidad, ¿vale? Y la atención al detalle. Cuando los dos tienen bajo este rasgo, tampoco correlaciona con bienestar psicológico. Imaginémonos una casa donde ambos en la pareja tienen esa atención al detalle bajita. Pues a lo mejor es un poco difícil la convivencia, ¿no? Y hay un poquito más de desastre en la organización. Bueno, pues han encontrado dentro del Big Five, ¿no? Estas dos facetas donde funcionan mejor las parejas que tienen diferencias. Y luego hay una tesis doctoral que se ha marcado dentro de la Universidad del País Vasco y la ha desarrollado Javier Antón Romero, al que le damos la enhorabuena porque es preciosa, y él justo se ha dedicado a estudiar, oye, ¿qué hay de verdad en esto de la teoría de la complementariedad y de la similitud, ¿no? Y fijaros qué interesante, que en algunas cosas te tendré que dar la razón porque no quedará otra, ¿no? Y es que él encontró que en personas, entre comillas, más saludables psicológicamente, sí que se elige la pareja en función de la similitud. Sin embargo, cuando alguien está más bajito en algunas cosas, busca a alguien que le dé lo que no tiene. Busca la complementariedad. ¿En qué cosas se busca? Pues, por ejemplo, las personas que se definen como más tristes buscan complementarse con personas con un estado de ánimo un poco más elevado. Y lo mismo ocurre con la inteligencia emocional. Personas que ven que manejan un poco peor sus emociones, que puntúan algo más alto en neuroticismo, pues buscan personas que sean algo más estables, ¿no? Pues a lo mejor porque sienten que por sí mismos no alcanzan ese estado.
Y bueno, también hay aspectos pues tan interesantes, yo creo, vamos, es que a mí esta tesis me parecía brutal. Como también, por ejemplo, hablaba de la alexitimia, ¿no? Como cuando tenían niveles de alexitimia, pues ese estado de ánimo un poco más difícil, pues buscaban personas más estables psicológicamente. Hasta aquí es lo que tendría que ver con personalidad, pero te tendré que dar la razón en que cuando ese estado es pues adecuado en ambas partes de la pareja, sí que buscamos personas similares. Así me gusta, Dafne, muy bien. Muy conciliador. Iba a decir, no puedes evitar el perfil conciliador al final de la no caña. puede. No, pero está bien y a mí también me va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Pero es verdad que vamos a empezar con fuerza, diciendo que efectivamente es posible que los polos opuestos se atraigan, pero no tiene por qué significar más. Es decir, se pueden atraer, pero eso no significa entenderse. Y eso sobre todo no significa estabilidad en las relaciones. Y desde el principio hemos hablado de parejas. Entonces, ¿los polos opuestos se atraen? Sí. ¿Eso significa que perduren? Pues no necesariamente. Y efectivamente es verdad que es un campo en el que hay bastantes investigaciones. Yo tengo aquí mis datos, pero no vamos a aburrir a quien nos esté oyendo con que es la Universidad de Cornell, la de Illinois, los nombres de los investigadores, que es muy interesante y que es verdad que si alguien los quiere que nos los pida, pero hacemos esto más dinámico, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay un origen de esta especie de dicho popular o de refrán, que es la física. Y es que en el magnetismo es así, pero es verdad que parece que muchas veces la física no tiene mucho que ver con el amor, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho una frase de hace muchos años, no me acuerdo de quién era, que decía que es difícil ser un poco parecidos para comprenderse, pero se necesita ser un poco diferentes para amarse. Es decir, al final va a hacer falta un poco de esa complementariedad. Pero fijaros que la palabra que he dicho de la frasecita esta es entenderse. Es decir, si hay complementariedad, es decir, si me cuesta menos entender cómo eres, cómo te ocurre, si ahí conectamos, vamos a obtener una de las dos claves o de las patas esenciales en la formación de una pareja, que es la aceptación y la empatía. Iba a decir la empatía, que va de la mano de la aceptación. Esos son dos ingredientes esenciales para que una pareja funcione. Insisto, no para que me atraiga alguien en un momento dado. Eso es distinto de formar pareja, ¿vale? Entonces, por aterrizar en la parte concreta de la personalidad, es verdad que se han hecho un montón de estudios, sobre todo en lo que yo encontré desde la psicología social, y se pone sobre todo el foco en la semejanza actitudinal y en factores concretos de personalidad. Me gusta mucho un estudio de Helen Fisher que ha hecho, y sobre todo destaco el dato, allá va ni más ni menos con 14 millones de parejas, porque lo ha hecho con 40 países, que sí que decía que el cerebro como que que hay muchas respuestas que se dan precisamente en los procesos de atracción y que no los domina el cerebro, precisamente. Ese pestañeo, esas mariposas en el estómago, lo que tiene que ver muchas veces con los comienzos del amor, no los rige precisamente el cerebro. Pero sí que se ha molestado en buscar y habla de 4 sustancias químicas relacionadas con todo esto, que son la dopamina, la serotonina, los estrógenos y la testosterona. Y es muy interesante, os intento dar únicamente ese dato principal, si es que lo encuentro, porque con esto de intentar venir con un montón de datos, pues ya no sé ni dónde lo tengo, que viene a decir, aquí lo tengo, que efectivamente hay 2 tipos de personalidades relacionadas sobre todo con la serotonina y con la dopamina, ¿vale? Con las otras apoyarían más tu tesis, Dafne, que son las personalidades más exploradoras. Y para ponerlo en los términos que solemos hablar en estos podcasts, la gente más curiosa y la gente más creativa busca similaridad. Hay más éxito en las parejas que tienen estas fortalezas compartidas. Curioso. Y lo mismo en un perfil que en vez de más explorador sería, no opuesto, pero en parte sí, que serían los constructores, que sería pues más tradicionalidad, más tradición, más convencionalismos, más sujeción a las reglas. Y ahí también hay más éxito si hay complementariedad. Claro, si se comparten. Perdón, similaridad. Identitarias. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Yo creo que es verdad que es interesante hablar de que identificarse o
buscar similitudes con la pareja no significa fusionarse, y que al revés, que por buscar diferencias no significa que una persona sea mejor que otra, pero bueno, eso eran como reglas de partida que entendemos que se comparten, pero bueno, que a lo mejor a alguien le viene bien también escucharlo. Así que bueno. Si resumimos entonces un poco, a lo mejor yo de lo que me voy dando cuenta es que todavía queda mucho por investigar, porque no hay una respuesta de blanco o negro. Es un poco lo que yo me he encontrado, es decir, no es que las personas que sean más similares funcionen mejor, o al contrario, las que sean más complementarias, ni mucho menos. Es que hay diferentes aspectos de la personalidad con los que se funciona mejor o peor en función de si somos iguales o diferentes. Entonces, habrá aspectos como, por ejemplo, el ser aventureros, que si lo compartimos, pues facilitará, ¿no? O el ser más tradicional, eso que me gusta saber lo que va a ocurrir cada día. Y habrá otros, como por ejemplo es esa extraversión o esa inteligencia emocional, que a lo mejor hacen que si somos complementarios, pues haya una mayor ayuda de uno a otro, ¿no? Entonces yo creo que queda todavía mucho por descubrir en este sentido. Pero si hablamos un poco de... pues eso, de la atracción inicial, ya ahí a lo mejor la cosa cambia. En personalidad, que es algo más como más a largo plazo, ¿no? Más sostenido en el tiempo, a lo mejor ahí sí que facilita el tener a veces más elementos en común, pero siempre y cuando, como tú decías, no lleguemos a la fusión, ¿no? De uno con otro. Eso es. Y por darle un punto de esperanza a cualquiera de las posturas, incluso cuando hay diferencias, hay muchos tipos de diferencias y también las llega a haber casi antagónicas, o incompatibles, pero muchas son acordables, que es muchos de los objetivos, por ejemplo, que trabajamos aquí en terapia de pareja, que es que aunque haya diferencias puedan ser eso, compatibles o acordables. Y ahí se trata, bueno, pues de valorar el coste emocional versus, bueno, pues las destrezas, las habilidades de gestión de conflictos que hay que hacer, etcétera. Eso es. Yo no os interrumpo, porque está siendo todo muy limpio y tal, pero creo que es el primer debate en el que se alarga el tiempo para dar la razón a la otra persona. Yo me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Eso sí, luego nos falta tiempo, chicas, que siempre vamos a apretar. El siguiente bloque va a ser muy corto. Os abro el siguiente bloque. Veo que estáis muy de acuerdo y con vuestra oponente. ¿Qué tenemos que hablar sobre el ocio, Dafne? Pues es que aquí me pilláis, o sea, como las liebres cuando ven una luz y se quedan así en shock y en blanco. Os juro que he buscado y rebuscado debajo de las piedras por todos lados y lo siento, pero no encuentro evidencia científica que apoye el que haya diferentes intereses en el ocio favorezca la convivencia o el que la pareja tenga una mayor longevidad, ¿no? O sea, que pues sí que iba a ser corto, Rebeca. Qué fuerte. Pues yo no he encontrado ningún estudio centrado en eso. Sí que otros he encontrado en uno, pero no te lo he querido compartir. Pues yo no qué fuerte. Pues yo, mira, aquí tus destrezas de buscadora. Y es verdad que sí hay aspectos relacionados con el ocio, pero como parte de otras investigaciones. Pero alguna investigación exclusiva buscada, o sea, dedicada a encontrar eso, no. Entonces, ¿qué sí me parecía interesante aportar? Bueno, pues que al final es verdad que para el ocio y en general las personas necesitamos una especie de microcosmos en el que sentirnos cómodos y en el que querer confiar, y es verdad que eso ocurre más fácilmente cuando hay similitudes. Eso no quiere decir que la diferencia no pueda ser súper divertida, que esa parte la dejo para el sexo. O que se encuentren alternativas. Mira, el otro día en una cena salía como unas personas con las que estábamos una pareja decía que no tenían la misma afinidad en las series, ¿no? Que uno era más de ficción y la otra era más de aprendizaje. Entonces, ¿qué han acabado haciendo? Leer. Y me ha parecido maravilloso. Esa respuesta no me la esperaba para nada, pero me parece maravillosa la decisión. Mira, y escuché hace poco igual un vídeo y hablaba de estas diferencias y hablaba de una muy grande a nivel de compartir el ocio, la naturaleza, y que a él le encantaba el campo y salir y caminar y subir a la montaña, y a ella se consideraba absolutamente urbanita. Pero lo mismo, al final la base está en la gestión de ese posible conflicto de intereses. Habían acordado que se iban al campo, él se hacía la ruta que fuera y ella se quedaba abajo leyendo, esperándole, tomándose una caña, o luego ya los dos compartían no sé qué. O sea que se trata de cómo gestionamos esas diferencias. Y bueno, es verdad que otro punto interesante que dentro de esas otras investigaciones era en función de cómo entendamos también el ocio. Porque es verdad que una cosa es ocio y lo que hago con ese tiempo libre, sea irme de copas, a amistad. Y sí que debajo de la amistad ya hay vínculo. Y ya sí que volvemos más a cosas tipo el bloque anterior, ¿no? Para gestionar ese vínculo, ¿hace falta que seamos parecidos? No lo sé. Es distinto que yo tenga que compartir con un amigo una ruptura sentimental. Y a lo mejor ahí ya que tengamos similitudes o diferencias
cambia el cómo va a mantenerse esa relación. Venga, yo voy a compartir el estudio que he encontrado, ya que le dediqué y te pego el capote. Es que no ves cómo ¿vale, no lo puedo Rebeca? evitar, no lo puedo evitar. Pues el año pasado salió un estudio de la Universidad de Kansas, ¿vale? Y ellos también tuvieron una muestra no tan amplia, pero de 1.523 parejas, que está fenomenal. Sí. Y encontraron un 86% de similitud en gustos en aquellas que duraban más años. Lo cual corrobora que, además de que el ocio es un bloque, una faceta muy importante dentro de la pareja, aquí contra más similitud hay con la longevidad, sí que correlaciona. Con otros aspectos como el bienestar no lo he encontrado, pero con que la pareja sea más eso es estable, apabullante, sí. Con la estabilidad y la perdurabilidad de las parejas, eso es... Claro, ya, luego depende del interés que tenga cada uno cuando establece una pareja, ¿no? Yo estoy viendo a Dafne que está, venga, hecho una mano, pero sí, pero no. Aquí cada uno defendiendo su postura. Cooperación, competitividad. Está muy... Yo creo que esto deberíamos hacerlo más a menudo, ¿eh? A mí me está gustando y le estoy pillando esto al punto de moderar. Tercer bloque. Venga, Rebe, atracción y sexo. Rebeca, ¿empiezas tú? Bueno, también me ha salido flojito. Primero no me he querido extender mucho. Es que aquí también me parece que vuelve a haber las dos posturas posibles. Entonces, entendiendo el sexo, bueno, pues es como una parte de esa emoción del amor, no como un mito. Todas esas entradillas que no quiero repetirme, pero que no quiero dejar de decir. Olvidándonos de, pues eso, de la fusión. Es verdad que aquí algunas diferencias pueden aportar diversión, sí. Gracias, Rebe. Lo acepto. Vale. Pero ¿cuánto de importante es en una relación sexual la sincronía? ¿Y cómo es de fácil o difícil que tengamos sincronía en función de si somos polos opuestos o hay más similitud? Ahí lo dejo, cada uno que piense en sus experiencias. Hacer el boom. Ha soltado el micrófono ya, venga, ahí te lo dejo, Dafne. Bueno, yo os voy a hablar de una parte más física, ¿vale? Es decir, no tanto a lo mejor de la sexualidad, sino de la atracción, ¿vale? Sexual, de cómo de repente cuando conoces a alguien hay algo instintivo que se despierta en ti y es esa persona me atrae. Y a lo mejor ni siquiera he cruzado una palabra con esa persona, pero ya siento que me atrae, ¿no? Pues ha habido unos estudios que han revelado la existencia de algo que se llama así, ¿vale? Lo voy a leer porque aprenderme esto de memoria era el antígeno leucocitario humano, HLA. Bueno, el sistema inmunológico, ¿vale? Pero queda mucho mejor con la otra palabrita. Y ellos estudiaron a 254 parejas. Y lo que encontraron es que buscamos parejas sexuales con un antígeno leucocitario humano muy distinto al nuestro. Muy distinto, no un poco, muy distinto. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos este antígeno diferente, si sumamos esas dos cargas genéticas, somos más resistentes a la enfermedad. ¡Ole! Toma ya. Lo instintivo es que seguimos Esto siendo. Ya es decir, la elección primaria más inicial que eso marca mucho de la pareja viene porque yo vea que va a ser más proclive para la procreación. Para perdurar. Sí, para perdurar. El exacto. instinto. Aunque claro, por supuesto, a nivel consciente no pasa ninguna de esta información, pero el filtro inicial que ya estamos haciendo y por el cual no pasan otras personas, a no ser que me imagino sucedan cosas, mira ya todo lo que está quitando, que es esa similitud. ¿Vale? Por lo menos en ese sentido. Bueno, y está muy bien separarlo de esa otra posibilidad que he planteado yo del sexo como una parte del amor o de la relación de pareja, porque lo que decíamos, hay muchos tipos de relaciones y es verdad que en el campo de los mamíferos, no solo humanos, hay mucha información a ese nivel, pues y además eso como más químico, etcétera. De hecho, se detecta a través del olor y la saliva. Claro. ¿No? Entonces, a mí me parece súper interesante el haber encontrado esto porque cuadra perfectamente con lo que hace que a veces las parejas funcionen o no, y tenemos una tendencia natural, un poco incontrolable, a hacer una criba inicial en base a la diferencia, ¿no? Pero a lo mejor ahora ese criterio no es tan necesario en los días en los que vivimos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos eso en cuenta y abrimos un poco nuestro foco sabiendo que la perdurabilidad de la relación, que sea más larga o más corta, que es normalmente a lo que se le da importancia, ¿no? Cuando una persona quiere tener una pareja, a esa estabilidad, ahí debemos de hacer un poquito de menos caso a esa atracción inicial
y hacerlo un poco más a qué cosas compartimos. Y esto es importantísimo. El no dejarme llevar solo por eso, porque hay muchas personas que dicen, es que de primeras no me atrae. Bueno, vamos a sentarnos un poco, sabiendo esto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres pasártelo bien en una etapa inicial y tener como mucha atracción, mucho disfrute y es tu objetivo? Fenomenal, pues la estrategia es perfecta. Si quieres que pues, estés más tiempo y sea más un amor compañero, pues la estrategia no es la correcta. Y a mí esto me parece... Qué bien, porque es el planteamiento que hacemos muchas veces, ya digo, en algunos programas de intervención e incluso en programas de intervención grupal se trabaja eso, el dividir esas fases de, bueno, pues de esas emociones tipo el amor que sentimos, o ya digo, independientemente del tipo de pareja o de la estabilidad que estemos buscando, para saber diferenciar ahí y que en ese mare magnum químico inicial no significa esa otra compatibilidad, que a mí me gusta más hablar de eso y no tanto ya de, pues eso, complementariedad o diferencia. Y al final se va mucho a la parte inicial de los estilos de personalidad y pues la búsqueda de sensaciones, el estilo cognitivo. Es que cómo no va a tener que ver todo eso en cómo vamos construyendo después. Esto me lleva, pues eso, a que se trata muchas veces no solo de estar en pareja, sino de creer y construir en pareja. Ojalá todos los debates fueran así. Yo todo. Tenía otro concepto de debate, pero encarnizado. Para terminar, hoy lo hacemos con las claves, ¿vale? Que independientemente de lo que hayamos defendido o escogido, bueno, pues nos permitan vivir con esa plenitud en pareja. ¿Cuáles serían las claves de hoy? Vale, pues nos hemos basado en un libro que han escrito John Baker y Jackie Gaby, que han tenido en cuenta también pues, más de casi 4.000 parejas del Reino Unido, y ellos un poco han definido qué es lo que hacen esas parejas que les hacen sentirse bien, tener un buen clima en la convivencia y además que perduren, ¿no? Y lo voy a resumir mucho, ¿vale? Son cosas tan sencillas como, por ejemplo, darnos las gracias con frecuencia, ¿vale? Aunque a veces lo sepamos, pero solo el decirlo ya genera un impacto y da un feedback al otro. Otra de las cosas que ellos refieren, por supuesto, es que haya una buena comunicación, que se deje espacio a esa comunicación, que sea una comunicación constructiva y activa, ¿vale? Luego también ellos dan mucha importancia a la generosidad, a tener momentos de sorpresa que no estén muy programados, que no solo sea pues eso, por aniversarios, por día de San Valentín, por cosas así, sino que haya pues, regalitos que nos hacen darle a la otra persona esa información de que es importante y que le hemos dedicado un espacio de tiempo, ¿vale? Otro aspecto muy importante, y saco el dedito, son las tareas del hogar, compartirlas, sentir que son equipo en ese espacio, ¿vale? Porque parece ser que es uno de los que si no, más discusión puede generar. Y luego también tanto de forma explícita como no explícita, el te quiero, el sentirme querido, pero también el decirlo con frecuencia. Por supuesto, compartir valores, aquí la similitud, y una de las que me encanta, que es un humor compartido. ¡Ole! Eso es mágico. Ese sería el último. Muy bien, pues nada, hemos ido en tiempo, sin discusiones, nadie se ha traído ladrillos ni pruebas. Rebeca me dice, yo. Porque iba a decir, para este no tenemos ejercicio, pero sí quiero comentar una pequeña propuesta por si a alguien le sirve. Perfecto. No es un ejercicio como tal, pero con algunas parejas lo hemos hecho y funciona. Y es en la línea de mucho de lo que has dicho ahora al final, Dafne, de esas claves, que si te das cuenta eso sale de manera más o menos espontánea a los principios de las relaciones, cuando estamos más atentos y eso lo cuidamos porque no lo queremos perder, que con el tiempo se relaja. Sale de forma natural, pero cuando lo que hay que hacer es, bueno, pues alimentar o resignificar ese momento en el que estamos, lo dejamos de hacer. Entonces, al final, las pautas son, y esto, ¿a qué nos referimos? Dependerá de cada pareja y de cada persona. Comportarse como si estuvieras enamorado o enamorada. Esto es para gente que directamente ha venido planteando, es que esto no me sale o no me muevo, o es que me quiero separar, y los motivos por los que te plantea que está dispuesta a tomar ese pedazo de decisión son un poco superfluos. Eso no quiere decir que eso no se considere conmoción, ¿no? Y lo que sí se comprueba en mucha gente es que al final, si de tanto comportarte como si estuvieras enamorada, la gente vuelve a enamorarse. ¿Qué me estás contando, Rebeca? Entonces es como... Y lo cuenta como diciendo, sí, es que lo he visto. Tanto me he comportado la manita para contar algo así. Como un enamorado, que volví a enamorarme, porque se trata pues, de poner el foco en cuestiones que había empezado a pasar por alto, o en dar por hecho cosas, o en dejar de dar las gracias, porque como tengo todos los días, ¿no? Si me acercas un vaso de agua, entonces, bueno, pues no es un ejercicio, pero ahí queda.
Por si a alguien le sirve. Que algún ejercicio, vamos. Yo la gente que nos vea por YouTube, sí, la gente que nos está escuchando no está viendo la cara que se me ha quedado a mí pero podríamos hacer un podcast solo de lo que acabas de decir. Pues me he acordado de casualidad hablando de esto, ni lo tenía notado, pero... Madre mía. Qué Muchas bien, gracias, ojalá Ren. le sirva. Es una pasada, es una pasada. Ojalá. Bueno, a Si probar. alguien lo pone en práctica y le sirve, por favor, que nos Por lo favor, cuente. no, por Hombre, favor claro. que lo diga. Como, hombre. Por favor que nos lo diga. Como decía Rebeca, hoy no habíamos preparado un ejercicio como tal porque queríamos hacer este debate, esta nueva versión de los podcasts para probar. Y el ejercicio también es para ti, para que le des una vuelta. Como te he dicho, a ver con qué ideas has llegado y con cuáles te vas. Si eres de equipo Dafne, equipo Rebe, team Rebeca, O team, el de team medio Dafne. de los micros. O el de medio que ha sido el que más ha florecido durante todo el debate. Gracias a las dos por un debate tan limpio, tan Muchas gracias a respetuoso. ti, Eva, como siempre. Y a ti te esperamos en las redes sociales para que nos digas si has probado este ejercicio que nos ha propuesto Rebeca de hacer las cosas como si estuviésemos enamorados o de qué equipo eres de los dos. Así que te veo en las redes. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.